Hola, querida gente, ¿cómo están? Nuevamente aquí saludándolos. Esta vez fue un poquito improvisado, la verdad es que no habíamos tenido chance de ponernos de acuerdo, pero creo que no queríamos dejar pasar la oportunidad de aprovechar un día como hoy para traerles un tema interesante. Así que aquí estoy nuevamente, Jaime, de Meditación para Todos, con mi querida compañera Liliana López. Ella es Hola, buenas angióloga. noches. Bienvenida Lili, gracias por acompañarnos. Lili es Muchas gracias. angióloga, terapeuta holística, también trabaja el tema de mindfulness y ya hemos podido colaborar varias veces en el pasado con distintos temas muy interesantes. De hecho, creo que la vez que nos conocimos fue en una serie de talleres que también trataban este tema de las Sí, relaciones. Entonces, súper interesante. el tema del amor es muy interesante, es verdad. Uh-huh. Entonces yo invité a Lili esta noche, así improvisado, para que habláramos un poquito acerca de un tema que yo creo que influye mucho en nuestras relaciones personales en general, pero sobre todo en este aspecto de las relaciones amorosas, y ese tema es la ley de la atracción. ¿Qué opinas de eso, Lili? Sí, definitivamente. Y ahora incluso mucho más, las personas están trabajando en ello, ¿no? En cómo ser más imán para las personas, cómo prepararse para atraer muchísimo más. Quizás antes, mucho tiempo atrás, la verdad es que de pronto no pensábamos en esto, ¿no? Pero ahora todos queremos ser ese gran imán que atrae no solamente el amor, sino pues la prosperidad, la fortuna, la salud, ¿no? Queremos atraer todo lo que es positivo a nuestra vida. Me parece interesante lo que dices y quiero aprovechar para comentarle a nuestro público, tanto los que se vayan a conectar ahora como los que vean la repetición, que quisiera centrar este tema en un ángulo diferente. Quiero hacer algunas preguntas, tanto para explicar dudas que podría tener el público y también para desmitificar algunas ideas que creo que no están bien explicadas de la ley de la atracción. Entonces, lo primero, ya aprovechando lo que tú misma dijiste, de que todos quisiéramos ser un imán para esas cosas que deseamos, yo te haría la pregunta para tratar de Sí. empezar a trabajar en el tema. ¿Cuál tú crees que es la condición primordial para poder atraer eso que tú deseas? ¿Cuál tú crees que es la condición? Bueno, yo pienso que lo más importante es trabajar en sí mismo y trabajar en su propio crecimiento personal y también en su energía, ¿verdad? Porque eso es muy importante, o sea, nuestro pensamiento, nuestra energía y cómo tomamos acción frente a las cosas. Porque muchas personas dicen, ok, yo repito los decretos, yo pienso positivo, o yo pienso que estoy atrayendo y visualizo, pero no llevo a la acción. Entonces, no funciona así, ¿no? Tiene que ir acompañado de varios elementos, varios pasos que finalmente nos van a conducir a llegar a nuestro objetivo. Si es ser atrayente, ser imán, pues entonces yo tengo que ser esa persona magnética, pero ayudarme de muchísimas maneras para poder lograrlo. Exactamente, mencionaste una palabrita que me gustó, mencionaste la energía, que siento que es un tema que se Sí. involucra mucho con esto y mencionaste una de las razones por las que hice la pregunta. Yo también he hablado con personas en momentos que me han expresado, bueno, estoy meditando, estoy comiendo sano, estoy practicando yoga, estoy yendo a otro tipo de lugares, o sea, he cambiado mi estilo de vida y estoy sembrando hábitos Sí. diferentes, pero no siento que veo resultados en el tipo de personas que atraigo. O sea, y este feedback yo lo he escuchado de personas que tienen desde 1 año a 3 años hasta 5 o más años trabajando en su proceso y a veces la gente se frustra porque no siente que lo que atrae todavía refleja lo que ellos sienten que están creciendo. Pero como yo sé que tú eres muy intuitiva para estas cosas y puedes salirte con algún Sí. concepto interesante, la pregunta sobre la pregunta que yo haría es, ¿cómo podemos decir que está relacionada la energía de la persona con el hecho de que por más que trabaje en sí misma, todavía no atrae algo que realmente siente que es lo que desea? ¿Qué Que está pasando merece. con esa energía? Sí. Bueno, lo que pasa es que la energía va también muy condicionada a las emociones de las personas y reconocer nuestro mundo emocional es prácticamente muy enigmático, ¿no? Porque tenemos emociones ocultas, emociones que están un poco más
mucho más que afloran, ¿no? Que son las que podemos como reconocer a simple vista, como que bueno, yo soy una persona que sufre de ansiedad o tengo un poco de miedo, me siento frustrada, pero esas son las que están allí como flotando encima del lago. Resulta que en lo profundo del lago hay otras emociones y esas emociones hacen muchísimo ruido y no solamente hacen ruido, sino que aparte de eso también hacen que nuestro campo energético emita también. Nuestro campo energético emite luz, emite sonido, entonces muchas veces estamos trabajando a nivel muy superficial, pero resulta que para poder lograr realmente, digamos que optimizar nuestro proceso, es mirar bien al fondo, bien al fondo. ¿Qué hay allí desde la niñez, la crianza, mi padre, mi madre? Y es todo un proceso de sanación, imagínate. Imagínate hasta dónde llega esto de la atracción. Es Bueno, un tema muy profundo. me gusta que, digo, a veces cuando uno habla de estos temas, uno piensa que se va a quedar en este aspecto superficial de que, bueno, es un tema de cosas de romance o deseo y a veces uno cree que esas cosas son superficiales, pero siento que ya nos fuimos a algo profundo y bastante confrontativo porque, de hecho, escucharte me recordaste una de las analogías que más me gusta de los mitos, que sabes que yo tengo también videos en donde analizamos ese tema y me recordaste el capítulo en donde Sí, hablamos de Narciso, porque Narciso es uno de los mitos de muchos que nos trae el tema del bosque, de cuando tú te adentras en el bosque, y eso es un símbolo de que para poder ujú, encontrarte contigo, tú tienes que vencer el miedo de entrar en lo desconocido. Entonces, a veces, yo no siento que es por criticar a nadie, pero incluso es una observación hacia uno, que a veces uno cree que uno ha hecho los cambios o uno cree que uno ha hecho el trabajo, pero es lo que tú dijiste, uno ha hecho los sí, cambios en capas que todavía son superficiales y muy que superficial. si usamos otra analogía que también nos puede ayudar, que es la de la basurita debajo de la cama, puede que tu cuarto parezca que está limpio, pero si llega una persona con una mirada inquisidora a realmente ver y puede encontrar lugares en donde haya cosas escondidas, ¿no? O como que tú lo pusiste, lo emparapetaste para que se viera bonito, pero no hay en realidad un trabajo profundo de limpieza. Exacto. Claro, y en el tema del amor es indispensable porque ¿qué pasa? Resulta que las personas, las parejas que hemos tenido a lo largo de nuestra vida van dejando como su propio basurerito, ya que tú hablas de basura para poner el ejemplo, va dejando su coletaje energético, emocional, entonces nos volvemos personas que reciclamos todo ese material, todas esas emociones, toda esa basurita y pretendemos que la siguiente persona que llega a nuestra vida pues sea la ideal, porque yo ya trabajé en esto, porque yo ya ahora me amo, porque yo ahora me cuido. Pero resulta que tienes internamente un basurerito emocional de tus ex parejas, con traumas, con frustración, con ira sin sanar, con tantísimas cosas que no hemos transmutado, no hemos sanado, que ni siquiera somos conscientes de que están allí, empezando por ahí, ¿no? Entonces vas a seguir atrayendo ese mismo patrón de personas con las mismas conductas, con las mismas actitudes, porque esa es la información que tenemos adentro, ¿no? Para hablar más como de información, digamos que atraemos la información que tenemos internamente. Wow. Entonces, Ahí imagínate. sí me gustaría resaltar eso que dijiste, porque así es como la gente a veces se lo graba, ¿no? Y para que tomen nota, porque dijiste algo muy profundo, que atraemos de acuerdo a la información que tenemos dentro. Y eso me encanta, porque pensando en ley de atracción, yo por lo menos tengo el análisis personal de que a veces la vida te sigue trayendo personas que te puedan activar procesos que te inviten a entrar en ese bosque de lo desconocido. O sea, personas que todavía te van a demostrar que sigue habiendo conflicto, que siguen estando esas frustraciones y que esas heridas siguen ardiendo. Entonces, a veces uno cree la ilusión de que, no, yo ya estoy bien, yo ya me sané, yo ya estoy listo, pero entonces la persona que la vida nos pone viene y nos demuestra todo lo contrario, porque nuestras reacciones Exacto. están llenas de toda esa carga emocional que todavía sigue estando ahí. Totalmente. Y entonces ahí es donde nos damos cuenta, bueno, donde entra el fenómeno del espejo, ¿sí? Que ya es muy, muy mencionado. El espejo, y yo más que el espejo le diría que es el sanador,
Esa persona que llega a nuestra vida es nuestra sanadora y nuestro sanador porque toca la puerta de ese, donde está ese basurerito que tú no quieres ver, que está oculto, pero a través de esta persona, pues él te dice, mira que todavía hay de esto allí, todavía tienes que echar un vistazo en lo profundo y sanar y esculcar y sacar para que ya tú puedas de verdad empezar a traer eso que tú quieres a tu vida. Pero eso es un proceso de transformación personal enorme. Creo que dijiste otra cosa excelente y clave, ¿no? Con este tema de que estas personas nos dan esa invitación y nos dan esa oportunidad. Y de hecho aquí quiero meter un poquito esa confrontación que quería hacer con un paradigma que no sé si se entiende realmente cómo es, pero te lo voy a proponer para escucharte y después yo voy a aportar lo que siento. Con respecto a la ley de la atracción, se suele decir que normalmente uno atrae lo que uno es. Entonces, quizás habrá una persona que diga, bueno, yo no soy un mentiroso, pero quizás me está tocando lidiar con una persona que miente. O yo no soy un ladrón, pero me está tocando lidiar con alguien que roba. Y así podemos seguir añadiendo ejemplos, ¿no? Que si violencia, abuso, todas Exacto. estas cosas. Entonces, yo creo que hay que analizar delicadamente ese concepto, pero voy a Sí. escucharte para después poner mi punto de vista. Sí, es que mira que el tema es bien amplio, Jaime, porque por ejemplo tú dices, yo no soy eso, porque estoy atrayendo eso si yo no soy eso y nunca lo he sido, ¿sí? Pero resulta que no lo fuiste tú, pero pudo ver, lo pudiste ver en un caso cercano cuando eras niña, por ejemplo. Mm, Por qué atraigo borrachos? Si yo nunca he sido de tomar bebedora. licor, ni bebedora, ni borracha, pero resulta que lo viste en un tío que querías mucho, o lo viste en tu papá, o en un familiar cercano. Entonces, eso que a ti te dolió tanto, son esas emociones que hacen ruido y que empiezan a traer sus semejantes. Es como, yo coloco un ejemplo, pero es que la verdad se asemeja mucho a lo que quiero decir, y es como cuando tú tienes una cucaracha en la casa, que encuentras la cucaracha grande, y tú qué dices, ¿está la grande o está la pequeñita? Perdón, al contrario, si está la cucaracha Ja, pequeñita, está la mamá por ahí, ¿verdad? el Por ahí papá. está la mamá oculta, la familia entera. Entonces, ¿qué Exactamente. pasa? Siempre, mira, lo lindo de este proceso, Jaime, es que cuando activamos ese observador atento, autoobservador, todo nos da señales de sanación, todo nos ayuda a sanar, a evolucionar, a transformar nuestra vida. Es un proceso constante que puede tomar mucho tiempo. Esto no tiene, nadie te puede decir es que en 2 años, en un año lo vas a lograr. No, esto es constante, todos los días, pero lo lindo del proceso es que siempre vas a notar entonces la evolución, vas a ir viendo la evolución, vas a ir viendo que poco a poco, no solamente al reconocer todo ese mundito emocional que tenemos oculto, que quizás no quisiéramos abrir esa puertica de ese basurero, vamos a ir viendo cómo se va a ir transformando nuestra personalidad, cómo vamos sintiéndonos más livianos, más fluidos, y asimismo entonces vamos volviéndonos magnéticas o magnéticos para los demás, ¿sí? Es Bueno, básicamente así que funciona. me alegro que te hice la pregunta porque de hecho me agregaste un punto que no era necesariamente el que yo estaba viendo, pero me gustó. Y es el punto de que a veces esos ejemplos que hemos visto en la infancia o Sí, esas experiencias que nos marcaron en la vida y precisamente hablábamos de las heridas, ¿no? Y de sí, ese bagaje emocional que queda. Y como tú bien dices, puede que tú no lo estés encarnando en tu personalidad, pero se manifiesta en esos retos que la vida te envía para que puedas volver a enfrentar ese cuco que en algún momento de tu vida pues, te hizo daño, ¿no? Y a ver cómo lo vas a enfrentar ahora con claro. otro nivel de madurez. Pero yo quería agregar otro punto, porque siento que a veces también nos truncamos cuando interpretamos estas ideas holísticas de manera demasiado literal. Eh, Sí, yo siento que a veces es como decir, en el amor, que estamos hablando de la ley de atracción, sobre todo enfocada en temas de relaciones, a veces una persona que no respeta límites, ya sea porque es mentiroso, abusivo, violento, etcétera, no está ajá, necesariamente para decirte que tú eres eso, sino para darte la oportunidad de afianzar tu amor propio a través de poner límites y saber hasta dónde
es sano realmente lidiar con una persona o no. Porque, digo, uno tiene que vivir las cosas para saber y uno tiene que darse cuenta si en X momento de la vida uno no tuvo la oportunidad o no supo tener ese amor propio de decir, mira, yo te puedo querer mucho, pero estos son mis límites. Y si tú Sí, pasas esos límites, yo no puedo mantener esta comunicación contigo porque la verdad es que me estás haciendo daño o me estás afectando ujú, negativamente. Entonces, creo que a veces la vida nos pone esos retos. O sea, no es como decir eso, tomarlo literal y decir, ah, bueno, es que yo soy esto porque me llegó este tipo de persona. No, sino es que no, esa persona llega para que uno demuestre una cualidad o uno analice cuál es la reacción o la respuesta que ese tipo de persona cataliza. Y sí, sí hay claro, un dicho que me gusta mucho, creo que es en mexicano, ellos dicen lo que te choca, te checa, y otra manera de verlo es que cuando todavía te afecta, tú sabes que tienes algo que trabajar. Yo lo he vivido, porque tú puedes sí, lidiar con una persona que en cierto momento de tu vida eso era insoportable para ti, y no porque no quiere decir que, bueno, ahora lo vas a tolerar, pero puede que igual ya no te afecte tanto, porque ya tú sí. trabajaste eso, lo superaste y sabes cuál es tu límite. Bueno, si tú no eres honesto, no voy a hacer negocios contigo, por decir un ejemplo. Pero eso no es algo que me va, sabes, me va como a revolver mi mundo. Pero bueno, Exacto. Esto que estás mencionando me hace recordar un dicho que usamos mucho en Colombia, no sé si en Panamá también, que dice, cuando el río suena, piedras lleva. exactamente. Y esta es una analogía acerca de las emociones también. Si lo que hace el otro te está generando tanto ruido, entonces revisa tus piedras, pero tus piedras en este caso es esa mochila emocional que venimos cargando constantemente. Y claro, pues muchas veces lo hemos mencionado, somos muy hábiles en siempre estar observando al otro, juzgar al otro, salir, estar fuera de nosotros es nuestra mayor habilidad. Debería ser al contrario, ¿no? Pero entonces cuando vemos que hay algo que hace tanto ruido internamente, entonces revisa dentro de ti, porque el otro antes te está haciendo un favor. Ojo, esto no quiere decir que yo lo tengo que tolerar, que lo tengo que soportar y no, 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 sino es coger la información. Todo es información. El universo infinito es información. Entonces, el otro me está emitiendo una información, mi libre albedrío tomar la decisión de qué hago con esta información, cómo puedo optimizarla y usarla a mi favor y para mi crecimiento personal o para complicarme la vida y complicársela al otro, ¿no? Mira que quiero aprovechar que tengo el privilegio de tenerte aquí para hacer uso de ese refrán que dice que dos mentes piensan mejor que una. Y voy a proponer dos ejemplos que uno los suele ver y vamos a poner ejemplos tanto para el hombre como para la mujer para que nadie se sienta como que esto es de que, contra los hombres o contra las mujeres. No, vamos a ver cómo esto nos pasa. Mira, te voy a poner dos maneras que yo he observado y que incluso a uno mismo le pueda haber pasado o a una persona que conoce. Vamos a decir primero el ejemplo del hombre. A veces nosotros sabemos que el hombre solemos ser muy visuales. Entonces tú te puedes dejar llevar porque una mujer es muy bella, porque es muy atractiva, muy seductora, y de pronto esa parte de nuestro sistema que es muy instintiva va a tener más peso y va a hacer que en el proceso que tú te estás, como quien dice, encariñando, vamos a decirlo así, tú te haces la vista gorda de muchas cosas porque estás infatuado con esa belleza que te tiene cautivado, ¿no? Entonces, aquí pongo ese ejemplo por encimita porque ahora lo vamos a analizar a fondo. Entonces, puede que Sí, tú estés viendo cosas que no te gustan desde el principio, pero como hay algo que te gusta, por eso que te gusta, estás obviando otras cosas importantes. Ahora te voy a poner otro marco y después te doy la palabra para que tú juegues con eso como quieras, ¿no? Entonces vamos a poner el sí, marco femenino sí. y hago la aclaración aquí para no ofender a nadie. Estos son ejemplos Ajá. generales. Estamos generalizando para poder hacer el ejercicio de análisis. Entonces, ¿qué he visto a veces en mujeres? Vamos a poner el ejemplo del tipo abusivo y ponemos el mismo ejemplo. Bueno, ya sea que el tipo te parece muy guapo, que tiene cualidades seductoras, que quizás estos hombres que tienen esa habilidad, ¿no? Que a veces no se aprende, sino que se nace con eso, ¿no? Que son muy buenos como para entender a las mujeres. Vamos a decir que el chico tiene cosas interesantes, pero igual que con el ejemplo del hombre, tú vienes viendo desde el principio que ya te está dando rasgos de una persona abusiva. De pronto en algún momento te agarró el brazo muy fuerte
o está acostumbrado a que cuando estás con él, él tiene que decirte lo que tienes que hacer y cómo lo vas a hacer. Ya ves que cuando tú le llevas la contraria te alza la voz, pero tú estás tan encantada con lo que sí te gusta que le pones excusas, ¿no? Le pones excusas a cada cosa. Entonces yo quiero tomar estos dos ejemplos y lo que tú estabas explicando de lo que a veces estos maestros disfrazados de villano nos vienen a enseñar de nosotros y quiero que lo analicemos sobre la línea de esta premisa que te voy a poner y es la premisa del autoengaño, de cómo somos a veces nosotros y ojo que esto nunca lo queremos reconocer, pero somos nosotros los que nos creamos la imagen idealizada y falsa, a veces ni siquiera es la persona que te engaña. La persona llega y te muestra, bueno, mira, yo soy una mujer aprovechada o soy una tipa que te voy a complicar la vida o yo soy un hombre que va a abusar de ti, te va a golpear. A veces la persona es evidente, pero uno Es mismo muy evidente. va caminando a ese precipicio como si uno no estuviera viendo nada. Entonces no sé qué opinas tú de eso. En Colombia le decimos a esos que va sonriendo al matadero. Oh, atinado, atinado. Ay, sí, bueno, lo que pasa es que, mira, hay muchas cosas ahí muy interesantes, Jaime, y es que por lo regular este tipo de relaciones que tú estás describiendo son relaciones muy pasionales. Las relaciones pasionales son las que más caen en este tipo de cosas, y yo digo que rico pues que todos los enamorados tuviéramos claro del proceso que estamos viviendo a nivel hormonal, por ejemplo, en ese momento, ¿sí? Porque empezamos a segregar diferentes tipos de hormonas que nos hacen sentir felices con esa persona, ¿sí? Prácticamente creamos esa adicción a su compañía y empezamos a omitir todo lo demás. Es como cuando nos comemos las mujeres los chocolates y los helados, que se nos olvida la dieta, se nos olvida todo lo que hay que sudar para quemar las 300 calorías, se nos olvida todo. Entonces, eso nos pasa a todos los seres humanos cuando estamos enfrente de una persona que nos encanta, porque nos encanta y empezamos a segregar endorfina, serotonina, todo esto que nos hace sentir tan felices, ¿verdad? Entonces, claro, hay otra parte más consciente y racional del individuo que está viendo muy claro lo que no le gusta, pero dice, paso la página, y cuando pasa la etapa del enamoramiento, que todos pasa, entonces ahí tienes no es una sorpresa, ahí tienes tu realidad y ahora qué vas a hacer con ella, ¿no? Porque Claro. ya te habían dado todas las pistas, todas las señales de por dónde iba el cauce del río, a dónde iba a ir a parar, y tú lo omitiste por estar ahí en el placebo, porque es una especie de placebo también. Estás ahí en tu mundo mágico omitiendo una cantidad de cosas que después obviamente van a salir a la luz, ¿no? Inevitablemente. Y a esto quiero solamente recordar algo que ya tú misma nos dijiste y fue el tema del observador. Yo siento que cuando uno comparte estas cosas siempre es más rico cuando uno se pone por delante y pone su ejemplo. Y yo como hombre, a mí no me da pena admitirlo que en algún momento de mi proceso lo viví y me pasaron cosas así. Pero ¿qué me hizo crecer? Cuando yo empecé a permitirme utilizar el observador para ver la verdad, ¿no? Y yo creo que es muy bonito cuando usando el observador lo primero que tú descubres es salir de toda esa masa de, por lo menos en mi caso, hombres que piensan que las mujeres son las malas, ¿no? Entonces tú ves videos en YouTube y ves canales que se dedican a esto porque las mujeres son vividoras, porque te quitan plata, porque te destruyen. Entonces, pero, ¿sabes? Me parece muy interesante porque ahora que yo estoy en otro punto de conciencia, lo veo y me veo como desde afuera estaba cuando estaba en esa mentalidad y pienso, wow, qué triste es ser la víctima de tus propios prejuicios, porque ¿qué yo descubrí en mi observación? Que el que se estaba engañando era yo mismo y lo más mágico es que cuando tú lo descubres, hey, no importa el disfraz que se te ponga por delante, tú ves las cosas y acorde a eso tomas tus decisiones. Y si te enredas en el paseo, como dices tú, por lo menos lo haces consciente y ya no te haces la víctima. Entonces, bueno, yo sabía que me iba a llevar este río y yo me fui con el gustito, entonces ¿a quién le voy a echar la culpa? Es toda mi responsabilidad. Sí, es una manera de amar más consciente, ¿no? De que, ok, es la capacidad de tu poder estar en medio del placebo y todo lo que genera el enamoramiento y entrar en ese otro mundo que es el más real, más aterrizado y decir, bueno, esta persona, esto y esto y esto y esto,
entonces ya tomas una decisión de que, qué vas a hacer. Pero desafortunadamente, Jaime, caemos muchísimo en el autosabotaje y es algo que pasa y en todos los niveles y planos de nuestra vida, no solamente autosabotaje a nivel sentimental y amoroso, sino en muchos diferentes planos que hay personas que hacen esto constantemente consigo mismos y, y no se han dado cuenta tampoco, imagínate. Creo que No lo tienen más conciencia. triste, y tú mencionaste antes palabras claves que olvidé resaltar, nos hablaste de las pasiones y de cuando uno está inmerso en el mundo de las pasiones y mencionaste la palabra adicción. Y me Sí, encantó porque más adelante de tu análisis hablaste del helado y el chocolate, o sea, sí, cosas cargadas de azúcar, o sea, el azúcar yo creo que es la droga más popular, más poderosa, o sea, uno habla a veces de drogas, pero del sí, azúcar hay que quitarse el sombrero ante el azúcar. Entonces yo creo que a veces el amor, ese amor pasional, ese amor erótico, a veces tiene esa cualidad sumamente adictiva y nos hace eso, o sea, hace que, como tú decías, ¿no? Uno se bebe el brebaje, ¿no? Ese brebaje hormonal que te dura, no sé, 3 meses, 6 meses, un año, lo que te dure, y mientras tú estés en ese hechizo, tú estás dispuesto a aceptar lo que sea, pero el tema es que eso se va a acabar. ¿Y qué va a pasar cuando exacto. acabe la anestesia? Es que, claro, imagínate que estás en una operación, que te están, tú sabes, revolviendo por Sí, dentro, sí, pero sí. la anestesia es temporal. Tú en el momento que tienes la anestesia, bueno, no me duele, hagan lo que quieran. Pero si tú tuvieras la conciencia de que en algún momento ese elixir va a perder su efecto y tú vas a tener que enfrentar una realidad que no te va a gustar para nada, ahí empieza a querer volverse un poquito más consciente. Claro, ahí es cuando ya estás hasta el cuello. A veces pasan muchas cosas, ¿no? Entonces uno dice, Dios mío, dice, yo lo sabía. Muchas personas dicen, yo lo sabía, yo lo presentí desde el principio, pero ellos dicen, ok, entonces si lo presentías desde el principio, ¿por qué no hiciste algo al respecto para, para colocar tus límites, por ejemplo, o simplemente romper el vínculo? ¿Hasta qué punto puede ser tan tóxico tú elegir momentos de pasión? Porque como mencionaba al inicio, casi siempre son relaciones muy pasionales que, que, que pierden la cabeza completamente y omiten todo lo demás. Prácticamente nos convertimos en unos chiquillos, ¿no? Yendo Ahora detrás que, del dulce todo el tiempo, detrás de... Ahora que mencionaste la pasión y Sí. recordaste esas características que son comunes en todas las conductas compulsivas, justo me recordaste algo que se me estaba olvidando decir, y es que Uh-huh. a veces, igual como uno puede volverse adicto por decir a series en Netflix, y incluso te pasa que te ves una serie entera en un fin de semana y como te deja esa sensación de vacío, inmediatamente tienes que empezar a ver la siguiente. Esa analogía me recordó casos de que a veces el ser humano está en ese tipo de relaciones, metido en ese drama y en todo ese revoltijo pasional y no acaba ni de salir, ya está en la siguiente y en la siguiente. Y es Sí, como la adicción a una tras otra serie que no la paras de ver. O sea, yo no tengo nada en contra de las series, hay series que me encantan, pero yo creo que hay maneras y maneras de disfrutar las cosas. Y siento que la sociedad actual sí, promueve mucho esas conductas compulsivas porque nos insta a eso, como que no pares de consumir, consume, 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 y como que no exacto. nos motiva a tener esa pausa de, oye, yo quiero disfrutar esto, porque sé que cuando se acabe me va a dejar ese bajón. Entonces mejor lo disfruto con calma y con conciencia, pero no, uno está como engullendo todo, ¿no? Entonces creo que hay personas Sí, que viven claro. su vida amorosa así, o sea, te metes en una relación pasional tóxica, sales y viene la siguiente y la siguiente. Y a veces, como dice el dicho, y no es por ofender, pero bueno, no sé si allá lo dirán, pero acá dicen que pasas de Guatemala para Guatepeor. Ah, Entonces, sí. Sí, sí, totalmente. Y es que mira, yo esa observación la hacía hace poco con una amiga, eh, que yo le decía, es que todo, nuestra sociedad, nuestra cultura, el inconsciente colectivo nos ha condicionado para amar desde el drama, desde el amor tóxico, desde las telenovelas, desde la música, todo es el drama, el drama, el drama. Entonces, claro, pues ¿cómo el ser humano puede amar de otra manera si está entrenado para amar así? Entonces, si me celas, es muy bueno porque me quieres. Si me golpeas, es, ay, porque es que este hombre me ama y entonces le da tanto mal genio que se le sale.
ella está, sí, estás segura o seguro de eso, porque también hay mujeres que golpean a los hombres, ¿no? Los dos casos. Entonces, claro, ¿dónde lo escuchas tú? ¿Dónde lo ves? En la novela, en la radio, en la canción. Aquí en Colombia, por ejemplo, hay un fenómeno musical que se llama la música de despecho, muy Mm. escuchada en el eje cafetero, en la zona que yo estoy, Pereira, Armenia, Manizales, y todo habla solo de puro drama, drama y tristeza en el amor, y todo el mundo canta eso. Entonces yo, si tú cantas eso todo el día, ¿cómo pretendes que tu relación sea una relación sana? Es que no tienes cómo, porque estamos entrenados para todo. Para aprender a caminar, Jaime, nos tienen que entrenar para aprender a caminar, para ir las primeras veces que tú dejas el pañalito para sentarte en el... Tienes que recibir un entrenamiento que llamamos, le enseñamos. Le enseño a caminar, le enseño a ir al baño, le enseño nos enseñan a amar también, pero no es un modelo que nos conduzca a la felicidad, desafortunadamente. Y mira que nuevamente me traes al evento en donde nos conocimos, porque no sé si recordarás que mi charla se llamaba La programación mental del amor romántico. Ah, Y sí, lo menciono porque todo lo que tú nos acabas de explicar acerca de la enseñanza lo podríamos traducir a programación de la mente. Es un total. condicionamiento. Ojo, con esto no estamos haciendo ni diciendo que es negativo ni positivo, no estamos juzgando, solo explicando que el proceso de crianza y de formación en una sociedad es una programación, es un Exacto. condicionamiento voluntario al que nos sometemos para poder formar parte de la sociedad. Pero justamente hablando de este tema de la ley de la atracción y las relaciones de pareja, aquí quiero meter un concepto que me vino a la mente apenas te escuché hablando de todo este último tema, y es el tema de las asociaciones erróneas. Si tal Ajá. como nos explica Liliana, todo lo que yo escucho en el reggaetón o en la música popular de mi país, lo que veo en las novelas o en las series o en la televisión, si todas esas cosas alimentan conceptos como que la violencia es amor, que los celos es que me desea, o que no, si es algo muy tranquilo es aburrido porque tiene que ser esta cosa así loca, Sí. sentimientos que parecen como una montaña rusa y que un día te quiere y el otro día no sabes y todo es literal como si fuera una novela mexicana. Entonces tenemos la mente tan llena de toda esta información que si el individuo nunca se para a preguntarse, pero espérate, este ideal que yo vengo persiguiendo desde mi adolescencia, ¿realmente eso es amor? ¿Realmente es lo que yo estoy buscando? Ujú. ¿O es algo que dos, tres, Exacto. cuatro, cinco veces ya me ha traído resultados a veces nefastos? A veces te ha llevado al divorcio que ha sido la peor experiencia de tu vida, o a veces te ha llevado a pérdidas de dinero, Sí, a perder la sí, salud. sí, sí, sí. Entonces uno no sé qué tanto tiene que estrellarse el ser humano hasta llegar a ese punto de decir, bueno, lo poníamos de esta manera, ¿no? Cuestionar esas ideas preconcebidas, cuestionar esa Sí, manera en la que interpretamos las relaciones claro, amorosas. total. Eso, cuestionar nuestra propia manera de amar, y eso es súper válido, ¿no? Desde ese cuestionamiento saludable y constructivo. Por ejemplo, estas personas que tienen parejas con hábitos recurrentes que no les lleva a la felicidad o a potencializar su propia felicidad, pueden sentarse consigo mismos y decir, ok, ¿cuál es mi manera de amar? Hay que empezar por allí, reconocer si soy una persona dramática, si soy una persona celosa, o tranquila, o conflictiva. ¿Mm? Y mira que ahí ya le Claro, ¿en pusiste cuál la de todos mis cereza. modelos estoy? Disculpa que te interrumpa, pero ahí le pusiste la cereza hermosa porque me recordaste el tema del espejo, pero ahora desde un ángulo totalmente distinto, porque quizás si yo soy estas Ajá. personas que, bueno, tengo tendencia a salir con mujeres abusivas que se aprovechan, o soy una mujer que tiene tendencia a salir con tipos violentos, yo puedo usar el patrón en vez de verlo como un problema y decir, mira, esta puede ser mi fuente de información, y analizando estas tres o cuatro relaciones que he tenido con personas que parecen copia carbón de la anterior, entonces, ¿qué me están Sí, diciendo sí, de mí? sí. Como tú lo acabas de decir, ok, veo la situación y empiezo a aceptar, bueno, quizás soy dramático, quizás no estoy valorando realmente las cualidades internas, sino que me estoy dejando llevar por lo externo, quizás estoy Ajá. siendo falso conmigo mismo, me estoy autoengañando, quizás no tengo claras las metas en la... Entonces, pero ahí está el tema del ego, ¿no? De cómo el ego Sí, nos hace caer en la fácil posición que es, bueno, soy la víctima, todas estas ujú, parejas que me han tocado son villanos y yo son simplemente soy una villanos. persona con muy mala suerte que
Cupido lo odia. Sí, O imagínate. sea, todos hemos pasado por eso, yo no lo voy a Sí. negar, yo he tenido mis momentos de frustración con Cupido, como que coño, ¿sabes? Tú dices, ya, Ay, deja de sí, sí, torturarme, sí. pero Pero eventualmente haces la tarea. finalmente, pero finalmente pues cada uno es el que elige, ¿no? Más bien hay que preguntarse dónde estaba yo cuando elegí o tomé esta decisión. Exactamente. Claro, y es que, no, es que la pareja, pues Jaime, no sé, no sé en qué grado, pero yo considero que la pareja es un aspecto muy importante del ser. O sea, Mm. yo pienso que no es algo que se toma a la ligera elegir tu compañero o tu compañera, porque finalmente, volviendo a temas de energía, allí está la clave también para muchas cosas. Aquí yo te voy a contar, les voy a compartir que en muchas de las sesiones que yo he realizado me he dado cuenta que hay parejas que van a la ruina cuando se alían con una compañera nueva, que energéticamente no se acoplan por algunas razones específicas, como otras prosperan, porque recordemos que en nuestros encuentros íntimos, hablando ya más de la sexualidad, estamos haciendo esa activación de esos primeros tres centros de energía que son los primordiales en lo que tiene que ver con la materialización aquí en la Tierra, en este plano terrenal. Entonces, si yo escojo de pareja a una persona X porque simplemente me parece muy linda o me gusta mucho físicamente, nada más, pero no, digamos que no observo la persona desde un aspecto más integral, ¿sí? Que es su plano emocional, mental, porque muchas veces tú escuchas a las personas decir, ay, me encanta este hombre o me encanta esta mujer, ay, pero piensa unas cosas que nada que ver. ¿Tú Pero cómo ahí crees está. que? O sea, Exacto, uno dice pero eso, pero uno está ahí. eso, no, y no solamente estás, sino que energéticamente te consumes todo el paquete, porque energéticamente tú no puedes decir es que me consumo solamente su parte física y entonces la mental, no. Lo que piensa de esto, no, sus problemas, no, su carencia, no, sus apegos, no, no. Todo eso entra en tu mundo interno, quieras o no. Es tan fuerte esto que me vas a decir, Jaime, estas parejas que tienen esa conexión tan grandísima que a lo último se parecen el uno al otro. ¿Has notado? Que ya hasta parecen hermanos, por Dios. Entonces he Mm. escuchado, bueno, el ejemplo quizás no lo malinterpreten, por favor, No, pero no, cuando dale. dice el perro se parece al dueño, ¿has escuchado? Correcto. Ujú. Pero ¿por qué pasa ese fenómeno? ¿Por qué las personas dicen, ay, mira cómo este perrito se parece a fulana? ¿Por qué? Pues ese vínculo energético es tan grande que prácticamente esas dos energías están ya súper interconectadas. Entonces, con esto quiero decir es que esto es real. La persona con la que tú duermes, la persona con la que tú compartes tu energía íntima sexual, se interconecta contigo a un nivel que tú no te imaginas. Tanto así que pueden pasar 7 u 8 años para tú eliminar energéticamente la energía de una persona con la que hayas tenido intimidad. 7 u 8 años. Entonces, ¿qué? Todo esto es información, información, hasta que al punto que puede suceder, hay personas que dicen, Jaime, mujeres que dicen, y hombres, me he vuelto como invisible. ¿Has escuchado esto? ¿Qué pasa? Y vienen a consulta, me he vuelto como invisible para los hombres o me he vuelto como invisible para las mujeres, como que no me ven. Y yo voy al gimnasio y me bronceo y estoy súper fit y salgo y miran a mi amiga que está gorda y que no sé qué, y que unos fenómenos que, sí, pero, hey, ¿cuántas energías tienes tú? O sea, es que la computadora se colapsa, Claro, yo ¿sí? como lo entiendo, por ejemplo, creo que a veces admiramos sociedades desarrolladas, por ejemplo, me viene a la mente Nueva York, me viene a la mente Japón, Corea, pero cuando tú traes a tu mente la imagen de esas ciudades, es como que tú ves este lugar que está como lleno de pantallas, llenos de anuncios, porque claro, todo es tan moderno, todo es tan que tú Sí, constantemente recibes información. Entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que cuando uno está tan sobresaturado, poder encontrar algo en ese lugar es difícil. Entonces yo estoy interpretando lo que tú dices de esta persona que se expone al sexo opuesto esperando ser visto, pero con una energía revuelta por no vivir la vida amorosa y sexual conscientemente. Entonces estás mandando tantas señales de toda esa energía que tienes mezclada
que las personas no te ven, pero es porque es como si fueras una pancarta llena de anuncios. Entonces, uno de esos anuncios es tu yo real, pero cada persona puede ver miles de cosas porque es que tú tienes una energía que está turbia. Entonces, como no estás Sí, alineado, entonces pasa ese fenómeno pues que tú nos explicas de las personas invisibles y que no logras que el sexo opuesto te note, pero es que tú llevas un revoltijo por dentro, pues, y no hay como un lenguaje claro. Es como si yo te estuviera hablando ahorita en chino, a la vez que en francés, a la vez que en inglés, a la vez que en alemán. Tú vas a decir, bueno, te no entendí te el estoy pedacito, escuchando, Jaime. se fue el sonido. Creo que la señal se... A ver si se escucha mejor. Perdí la conexión en este momento. Ya, Ok, ya. ahora, perfecto. Sí, perfecto. Pues sí, entonces a lo que iba, tratando de recapitular, porque igual creo que más o menos el grueso se entendió, es que Sí, exceso de sí. información es igual a no información y que si yo no elijo un lenguaje claro en el que comunicarme y me estoy comunicando en múltiples canales que pueden ser conflictivos entre unos y otros, mi mensaje se pierde y no le llega a quien yo quiero que le llegue el mensaje. Exacto. Sí, hay una saturación de la energía. Entonces, recordemos que esa saturación se ve reflejada en nuestro campo áurico o aura, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Se pone tan bajita nuestra aura, tan bajita que no alcanza a emitir ese sonido o esa luz que necesitamos para inclusive llegar al otro. Imagínate, a ese nivel puede estar nuestro campo áurico si lo descuidamos. Y obviamente este también el tema del aura es un tema muy extenso, pero sobre todo en este tema del compartir íntimo, el tema pasional es un tema muy delicado porque, como les decía, está asociado también a la materialización de los sueños, al dinero, a la economía, a las finanzas. Entonces, todo eso va unido y hay que ser muy cuidadosos para elegir nuestros compañeros o nuestras compañeras, ¿sí? Un último comentario que quiero hacer para darte la entrada, Liliana, lo que va a hacer ya, pues, entrar un poquito más en la parte energética de lo que son los bloqueos energéticos, cómo lidiar los bloqueos, algunas herramientas que podemos usar para limpieza energética de cosas relacionadas, pero antes de entrar a esa parte, y si se vuelve a perder el sonido, me avisa, Ok, lo último que quería yo proponer era ¿cuál es la manera entonces para yo abordar o llegar realmente a ese objetivo, como igual como se ve en el marketing, ¿no? Igual como una empresa tiene un público meta a quien le quiere llegar y que le interesa que ese público le escuche, sí, creo que toda persona que de cierta forma es su propia marca, su propio símbolo, tiene, y sobre todo si hablamos de lo amoroso, tú tienes un objetivo claro de lo que a ti te gustaría o deberías tenerlo. Entonces, lo que yo quería mencionar para cerrar esta parte es que uno empieza tratando de conocerse y entenderse realmente uno, porque sin ese amor propio, o más bien sin ujú, esa relación personal que empieza con el amor propio, es muy difícil que no teniendo la claridad de quién eres tú, qué te gusta a ti, a dónde quieres ir en la vida, cuáles son tus pasiones y cuál es tu sí, ideal o tu meta. Vamos a suponer que a ti te encanta el gym. Si tú no sabes eso y no entiendes lo importante que eso es para ti, no vas a entender que para ti quizás es un requisito que te gustaría estar con alguien que sienta esa misma pasión. O por lo exacto, menos si tú eres una persona muy aventurera que no soporta estar encerrado, pero tú no has hecho el trabajo de analizarte y ver que eso para ti es algo, digamos, indispensable, entonces te vas a enredar en un romance con alguien que quizás no es así y después vas a tildar al sí, otro de villano o de culpable por no querer entrar en una onda en la que quizás nunca tuvo al principio. Pero vamos a lo que quería decir para ajá, cerrar. En la medida en la que yo me entiendo y yo estoy claro con quién soy y a dónde quiero llegar, el lenguaje que yo voy a usar, tanto en mi forma de vivir, en cómo hablo, en cómo yo me desenvuelvo en la vida, porque todo eso es un lenguaje, mientras más claro sí, yo estoy, eso manda una vibración, un mensaje tan claro que la persona que realmente vibra con eso le va a llegar seguramente, porque ambos están sí, vibrando. Es como decir, si en Venezuela dicen esta palabra como todero para las personas todero, que son albañiles, electricistas, diseñador gráfico, ingeniero en sistemas, doctor. O sea, si tú eres todo eso,
¿cómo tú vas a poder llegarle a la persona que realmente te necesita? Porque al final, cuando alguien es tantas cosas, es lo que decíamos en antes, al mismo tiempo no es nada. Tú mejor te Ajá. vas a ir con el que solo es doctor que con el que es doctor, albañil, electricista, porque no te va a dar confianza, ¿sabes? Y creo que ese es el tema. A veces, cuando uno no es una persona clara, todo lo que tu comunicación transmite es desconfianza. O sea, lo que le irradian al Claro, exterior es inseguridad y como que no, esta persona como que no la entiendo bien y la gente no hace clic porque tú no estás transmitiendo un mensaje claro. exactamente, así es, Jaime. Sí, 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 definitivamente. Cuando ya tenemos ese propósito muy claro, como tú bien lo mencionas, a dónde quiero llegar, qué es lo que yo quiero lograr, ¿cierto? ¿Qué es ese tipo de, cuál es ese tipo de persona que a mí me gustaría tener como compañero o compañera en mi vida? Pues primero que todo es ese acto de sinceridad contigo misma o contigo mismo, poder reconocer cuáles son los aspectos que más son predominantes en tu vida. Eso es muy importante. Porque ¿qué pasa? También las relaciones a veces se frustran y es por lo que tú dices, porque si yo, por ejemplo, me encanta salir a caminar todos los domingos o escalar, y resulta que uno, mi vida, una persona que no, ok, pues si eres una persona de mente abierta, pues no tiene que ir contigo, no pasa nada, pero si después yo voy a estar renegando porque entonces él no me acompaña y yo lo quiero obligar y estoy esperando que cambie, no, porque entonces te estás amargando la vida, como dicen en Panamá, por gusto, ¿sí? O sea, no, tenemos que ser muy congruentes también a la hora de elegir a nuestra pareja. Ok, vamos a hablar de los bloqueos energéticos, por ejemplo, ¿sí? Antes de que Entonces, entres, te quiero hacer una pregunta que ujú, puso una persona para que sea como tu entrada en el tema. Nos dice sí, Lina María, nos dice Lina María, yo siento que fluyo con mi entorno, mi familia, compañeros y otros, pero con mi esposo todo está estancado y ni siquiera siento que puedo hablar. Me bloqueo terriblemente. Y me dice al final, y eso que llevamos 23 años. Me imagino oh, 23 años. Dios, Entonces, 23 años es mucho tiempo. Sí, y mira, eso es muy habitual en muchas relaciones, que hay bastantes problemas de comunicación. ¿Sí? Entonces, claro, por ejemplo, en tu caso, ¿me recuerdas el nombre de la persona que hizo la pregunta, Jaime? Lina María, Lina María, en tu caso, te quiero decir que hay muchas herramientas maravillosas para expresarse de manera más consciente, ¿sí? Para emprender diálogos saludables. Hay herramientas de mindfulness, de programación neurolingüística, donde tú ya tienes como una especie de guión, por decirlo así, y puedes hablar tranquilamente comprendiendo de que definitivamente estás abordando una conversación que es sensible desde una manera inteligente y saludable, sin el juicio, sin atacar al otro, sin ofender, ¿sí? Sino desde una técnica más propicia para poder lograr que el diálogo sea en óptimas condiciones. Así que muchas veces tenemos muchas situaciones a nivel de pareja también porque no tenemos la información, pero ahora hay muchísimas herramientas y técnicas que nos apoyan, sobre todo en el tema de la comunicación. Así que, bueno, ahí podrías investigar un poco herramientas de comunicación de mindfulness, de la programación neurolingüística, y probablemente vas a encontrar muchas respuestas, ¿sí? Eh, bueno, entonces mira, volviendo a este tema y para tomar el caso de Lina María, por ejemplo, cuando nosotros pasamos mucho tiempo sin decir también esto que nos duele, que nos afecta, también estamos creando muchísimos bloqueos, ¿sí? Muchísimos bloqueos que más adelante se pueden convertir en patologías o en síntomas a nivel físico. Entonces es muy saludable hablar, expresar, simplemente saber cómo hacerlo, desde dónde me puedo expresar y vas a ver que todo esto va a ayudar muchísimo, sobre todo a prevenir cosas físicas más adelante o a nivel de la salud. quería hacer un pequeño aporte ahí. Casualmente en la metafísica occidental, no sé si en la oriental también, se vincula el chakra de la garganta con el chakra sexual y se Ujú, dice que ambos son dos de los chakras encargados de la creatividad. Entonces, ¿qué pasa? sí, Vamos a analizarlo científicamente para ver si eso es cierto.
Normalmente se dice que cuando uno se empata con alguien, una de las cualidades que más la sociedad resalta en el hombre es lo que llaman la labia, ¿no? Que tú tienes una gran capacidad de comunicar todos esos deseos y de Sí, llegarle al oído y a la mente de la persona. Y a través de esa comunicación surge la complicidad y surge ese deseo y bueno, muchas cosas. Entonces pensemos esto, si a través de hablar y comunicarnos la confianza crece tanto que surge el deseo sexual, ¿qué pasa cuando mi capacidad de confiar y comunicarme, cuando esa naturalidad de poder decir cualquier cosa que realmente sientes porque estás en confianza con alguien que es tu cómplice o tu compañero, si ya no sientes eso, sí, si te trancas acá, si seguimos la línea de la metafísica, pues te vas a trancar también en lo sexual y en lo sensorial, porque si no puedo claro. hablar, no puedo entonces tampoco sentir, no me voy a poder expresar. Y bueno, vamos a ver qué dice Lili de eso. No, pero es que imagínate, no solamente eso, si yo no puedo hablar, si yo tengo miedo a expresar, también hay una opresión del chakra del corazón. Entonces, entonces me limito a sentir, pero también me limito a amar. Porque ¿qué pasa? Cuando hemos pasado mucho tiempo guardando, reciclando información que nos duele y que la empezamos a sentir aquí, como cuando tú todos los días quieres decir algo pero no lo dices, eso empieza definitivamente a generarte un bloqueo a nivel de la garganta, obviamente, del corazón y prácticamente te aísla del amor. Y todo lo que nos aísla del amor es gravísimo porque el amor, digamos que es la vibración más grande y el sentimiento más noble y más puro que el individuo puede sentir. Pero cuando es limitado, condicionado por el dolor oprimido a través de la expresión, pues entonces yo el amor se convierte en otra cosa que no quiero decir, pero que es totalmente ajeno. Entonces, vamos a fortalecernos pensando en que no nos podemos limitar del amor. Es que limitarte de amar es como limitarte de vivir. La experiencia del amor realmente es en gran medida la que nos hace sentirnos vivos, ¿no? Y también lo que hace esa conexión linda con la naturaleza, con la devoción, con Dios. Va mucho más allá, ¿no? Bueno, nos tengo buenas noticias porque nos comenta Lina. Me pasa exactamente eso. Digo que es una buena noticia porque la idea de este espacio no solamente es brindarle esa respuesta a ella en este momento, sino que esa respuesta le sirva también a otras personas. Sí, Y algo claro. que a mí me encanta es, bueno, si ubicamos el problema y podemos entender lo que está pasando, intentemos proponer soluciones. Yo quiero proponer algo básico porque lo he vivido. Me ha pasado estar en una relación en donde sentir mi capacidad de expresión bloqueada me ha ido enfriando ese interés hacia la otra persona hasta llegar a sentir que hay como una muralla china, ¿no? Que los separa. Sí, Y por más que incluso tú hubieras sentido que al inicio te atraía tanto esa persona y sí tenías el deseo, ese no sentirte escuchado, no sentirte apreciado, sentir que lo que tú quieres decir es una idiotez para el otro, te va realmente metiendo como en una prisión de hielo que tú al final ya terminas no sintiendo sí, nada y la relación se acaba. Entonces yo lo primero que quería proponer era, todo lo que es de pareja es de dos. Entonces yo puedo tener todo el interés de dialogar, pero lo primero que yo tengo que indagar y averiguar es si tú, si el otro tiene el mismo interés de primero reconocer que hay un problema y decir, oye, tienes razón, no nos estamos comunicando y no estamos realmente sintiendo y haciendo el clic como debería. Ok, si lo reconoce, ya ahí tenemos algo. Y si luego del reconocimiento el otro también me demuestra y me dice, bueno, ¿sabes qué? Sí quiero buscar la manera, hagamos terapia o empecemos a buscar un espacio para hablar de nuestros problemas o decir qué es lo que está pasando. Pero la clave aquí no sería tanto el cómo, sino localizar que haya ese interés y esa apertura, no el contrario de decir, no, esto no me interesa o no me hables de eso. O sea, porque hay gente que se cierra así, ¿no? Y lo ven en sí. todo negativo y es como que me estás atacando y a mí no me vengas con esa vaina porque no. Sí. Entonces, si esa es la actitud, ahí sí el problema es un poco más complicado porque yo puedo tener todas las ganas de resolver, pero si el otro no quiere sentarse a dialogar conmigo o buscar técnicas y maneras de hacerlo, al final es como querer penetrar en un búnker blindado. O sea, no Claro, hay manera de arrancar eso. sí, 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 y pasa, en muchos casos pasa que uno de los dos se niega a hablar, pero entonces mirándolo desde un enfoque mucho más terapéutico, yo propongo, por ejemplo, que empiece a ser liberada toda esa información. Recordemos que todas esas emociones son información, entonces
vamos a liberar esa información escribiendo, 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 porque increíblemente esto es muy terapéutico, muy saludable. Ya con que solo tú lo estés sacando de ti y colocando en lápiz y papel, ya estás alivianando tu peso, ¿sí? También hay ejercicios de la programación neurolingüística exclusivos para esto, para enfrentar a este tipo de personas que se encierran al diálogo, pero que hay una de ellas que sí tiene ese interés de hablar y sobre todo de liberarse, porque estamos hablando, es de un proceso de liberación. Esto es una liberación emocional y obviamente que se hace fundamental en el amor propio. ¿Por qué? Estamos hablando de las piedras del río. Si yo sé que estoy llena de piedras que me están pesando, que me están haciendo demasiado ruido, por amor propio y por compasión a mí misma o a mí mismo, pues yo debo buscar la manera de sacar, 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 sacar y liberar toda esa información. Hay muchas maneras, quizás puedes comunicarte conmigo más adelante también, y yo te puedo indicar cuáles son esas herramientas que podrías hacer tú sola al inicio, por lo menos para que alivianes esa carga emocional y ya vas encontrando la manera o el momento ideal para poder ya hablar con tu pareja. Bueno, de hecho, ya que mencionaste esos temas y tratando de ir un poquito a la conclusión para mantener la calidad de reproducción, pues de que las personas se animen a verlo, ¿no? Que no se nos haga muy largo, quería mencionar que esto casualmente trae ya los temas y una de las razones de este conversatorio y de otros espacios que vamos a tener y mencionárselos, ¿no? Que la idea, pues Lili y yo hemos estado conversando en posibilidades de combinar pues nuestros conocimientos y herramientas para ofrecer procesos de terapia, talleres, espacios. Entonces, obviamente, en la medida que hay personas interesadas, ya sea que sea enfocado en eso, en temas de amor propio y relaciones, que yo creo que es un tema que da muchísimo para trabajar, por lo menos mi parte, que tiene mucho que ver con técnicas de relajación, con técnicas de concentración, meditación, todo tiene que ver con despejar la mente y desprogramarse uno. Lili también maneja mucho la parte de mindfulness y maneja otras técnicas. Entonces, la idea, como ella lo dijo y que me pareció brillante, porque incluso es como irte preparando desde antes de tratar de resolver el problema directamente, eso de sacar todo. Y creo que la escritura, esta creativa para desahogar emociones, de verdad que es verdad, es ciertamente una técnica muy efectiva. Entonces, eso es un ejemplo de muchas técnicas que se pueden trabajar ya en un proceso formal que te van a ayudar a ti a adelantar el 50% del trabajo y te hace mucho más fácil ya la tarea de entonces enfrentarlo en conjunto con tu pareja y tener muchas más posibilidades de éxito. Entonces, bueno, me gusta que haya surgido esto porque me dice que sí vamos en la dirección correcta en querer trabajar esto ya de una forma más formal y más terapéutica. Sí, 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 sí. Es muy importante, la verdad, porque esta parte sentimental, el aspecto sentimental de nuestra vida es, en la gran mayoría de las personas, es un motor enorme. Entonces, entre más nos capacitemos, más información tengamos de acerca de cómo amar de una manera más saludable, pues nuestra vida va a ser muchísimo más tranquila y más feliz. Bueno, yo quisiera cerrar el espacio de hoy, antes pues de hacer algunos comerciales que queremos hacer de cosas que vienen, haciendo un resaltar sobre esas dos cosas. Lili nos propone esta reflexión acerca de amar sanamente, entonces yo digo que nos llevemos esas dos cosas. De hoy en adelante, preguntémonos cómo puedo amarme sanamente y amar al otro sanamente. Y dos, yo propongo empezar a hacer el ejercicio este del espejo, pero desde la conciencia. ¿Qué me pueden decir todas estas 2, 3, 4, 5 relaciones que ya tuve? ¿Qué información puedo sacar de ahí acerca de mí, siendo sincero, enfrentándome a lo desconocido, aceptando y reconociendo incluso lo desagradable, para con toda esa información y una visión mucho más honesta de quién soy realmente y cuáles son mis debilidades, poder empezar a transmutar eso para que lo que voy a traer el día de mañana sea diferente, porque nadie quiere vivir su vida repitiendo la misma película. Entonces, Sí, creo que cultivando ese pensamiento de cómo amar sanamente y utilizando la herramienta de ver el espejo de mis relaciones pasadas, puedo hacer un trabajo de cambio bastante profundo y que va a dar resultados. Así es, Jaime, tú dijiste algo súper importante y es, no quiero estar repasando la misma película y mejor no pudo haber sido, porque es eso,
¿Cuál es la película que tú tienes grabada en tu mente o en tu pantalla mental acerca del amor? Y esas películas que tú tienes en tu pantalla mental son básicamente eso, todas las que han pasado, todas las que has visto, y siempre hay una de ellas que es la que más recuerdas, es como cuando vas al cine. ¿Tu género favorito cuál es? Ah, qué acción, entonces vas a recordar la balacera que más te impactó o la de suspenso, el bueno, ¿sí? Entonces, si siempre has tenido películas sentimentales, de dramas, de esto, de sufrimiento, pues esa es la película que tienes incorporada en tu mente. La tarea es tomar acción, tomar las riendas y la responsabilidad, uno, dejar de ser la víctima, dos, ¿sí? Y ser responsables, tomar las riendas, ser responsable y decir, ok, desde ya, de aquí, ahora, voy a empezar a cambiar, a reprogramar esa película que tengo aquí. Es más, podemos reprogramar la película de nuestra vida completamente, Jaime, completamente de pies a cabeza. No sé si ustedes han enterado que hay personas que se han curado de cáncer inclusive haciendo esto. Dicen que cambian su vida como quien cambia un calcetín del derecho al revés, cambiando todo, todo absolutamente. Ok, es que la vida es tan mágica que nos da esa oportunidad de simplemente decir, ok, esta mañana o en 6 horas voy a empezar a ser otra persona completamente diferente, o ya mismo quiero empezar a ser una persona completamente diferente, pero esto tiene que ser a conciencia, uno, tomar conciencia, dos, acción. Nada va a cambiar si tú no mueves un dedo. ¿Sí? Hay que untarse en el proceso, entrar en el bosque, estar de pronto en el fango un ratito, pero ahí vas, ahí vas, ahí vas, y cuando menos piensa eres un ser increíble, renovada, renovado, con nuevas experiencias en tu vida, con nuevas proyecciones y películas mentales. ¿Y esto qué va a hacer? Que atraigas eso mismo, ¿sí? Que atraigas eso nuevo que tú tienes. Eso se llama en la PNL, pues, activar nuevos recursos. Entonces, esos recursos se instalan, los instalo y ya, o sea, hay que caminar en el proceso, pero se puede lograr. Y bueno, para mí esta es una muy buena noticia, ¿no? Que no es que te dicen, así te tienes que quedar toda la vida. No, 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 me tengo que quedar toda la vida. No, eso sería ser conformistas, ¿no? Tenemos que expandirnos y si pensamos en expandirnos, el amor no puede quedar, es que todo se expande menos mi relación sentimental. No, si tú te expandes, tu relación sentimental tiene que ir de la mano contigo, ¿sí? Esto es importantísimo. Wow, creo que esto se ha ido poniendo mucho mejor mientras, mientras más avanzamos, porque mira que eso que dijiste de las películas incluso me abrió una caja de Pandora hablando de este tema de usar los espejos de la vida, porque vamos a suponer que yo sea una persona que le encantan las películas de terror, los thrillers y los suspensos. Eso ya me dice algo de mí. Ojo, da risa y todo, pero Sí, okay, también la idea es ver quién soy yo. Y quizás es que yo digo que si en el proceso de la búsqueda uno no se termina descubriendo y enamorando de uno, uno no está caminando el sendero correcto. exacto. Porque quizás tú dices, wow, mis relaciones han sido una amalgama de drama y de cosas terroríficas. Y cuando tú vas a ver, el género que tú te la pasas viendo en el cine es terror. Y de pronto tú agarras una cosa y agarras la otra cosa y dices, espérate, que tienen en común mi vida amorosa con las series y las películas que yo veo, que me dicen ambas cosas de mí. Y tú vas a empezar a descubrir un personaje nuevo que quizás no es esa idea que tu ego te había pintado de ti, esa victimita. Quizás hay Ajá, una necesidad, hay una sed de emociones fuertes que tú no sabes de dónde viene. Y esa sí, fuerza salvaje te está llevando a relaciones que no son la imagen ideal que tú crees que debería ser una relación, pero sí te dicen algo sincero de ti. Entonces, mira tú, claro. gracias a Lili, nos acabamos de enterar que hasta las películas, la música, ¿qué estás tú consumiendo en lo que sea, Exacto. hasta libros, que te dice algo de ti? Porque es mentira que si tú eres una persona, qué sé yo, que le encantan los chistes y ves puro terror, no, porque no estás viendo comedia, ¿entiendes? Entonces, pero a veces no somos consecuentes con lo que nosotros creemos ser o lo que decimos que somos. Entonces hay Todo que influye. empezar, hay que cuestionarse porque hay cosas Exacto. interesantes que descubrir. O sea que eso quiere decir que a Jaime le gustan las chicas misteriosas. Bueno,
La verdad es que usé el ejemplo del terror y el thriller porque sé que a mucha gente le gusta, pero en realidad a mí me gusta la comedia romántica, la fantasía, las de aventura. Entonces, eh, sí, sí, por suerte, no soy de esos que, no soy de esos del suspenso. Pero sí, realmente nada está aislado. Lo que consumimos a nivel auditivo, visual, alimentos también. Todo hace parte de nosotros y asimismo nos relacionamos con nosotros mismos y con el mundo exterior. Entonces, eso es todo lo que tenemos que vernos, ¿no? Unir todas esas cositas y decir, ok, esto soy yo, desde el amor y desde la compasión, ¿no? No desde el juicio, sino desde ese proceso de autoconocimiento. ¿Qué me gusta a mí? ¿Qué soy yo? ¿Qué no me gusta? Ok, ya sé esto, sí. Y desde allí es que empezamos a trabajar y a pulirnos como el diamante, ¿no? Llevando eso de vuelta al tema de la ley de atracción, porque sé que quizás personas llegadas a este punto dirán, bueno, hemos hablado de muchas cosas, pero no sé si entiendo cómo puedo ligar esto con la ley de la atracción. Algo que yo he visto en mi proceso personal y por eso les digo que uno tiene que llegar a ese punto de descubrirse y enamorarse de uno. ¿Por qué? Yo me he dado cuenta que cuando tú no te has descubierto ni te has enamorado de ti, va a ser normal que la vida te ponga en tu camino y atraigas personas que te van a irradiar desprecio porque te van a reflejar que tú todavía ni te conoces ni te amas y por eso no pones límites y por eso tampoco buscas las experiencias que tengan la calidad que tú sabes que te mereces, porque cuando uno sabe que uno se merece algo, uno lo exige. Es como cuando vas a un Sí, restaurante y si te sirvieran un plato de comida dañada, tú te vas a parar frustrado y vas a reclamar y vas a decir, yo no estoy pagando porque me sirvas algo sí, dañado. Digo, creo que uno tendría que ser demasiado, yo no sé, no quiero decir una palabra para no ofender, pero para comerte una comida dañada cuando tú la estás pagando. Entonces, a veces tenemos una claro. a veces tenemos una conciencia mucho más inquisitiva para tonterías y para algo tan importante como nos lo explicó Liliana, que es escoger al compañero con el que eventualmente hasta te vas a terminar confundiendo porque se va creando una simbiosis, ¿no? Se van combinando las Sí. personalidades. Entonces, si tú te amas y te aprecias, tú no vas a aceptar cualquier cosa porque tú descubriste lo maravillosa persona que tú eres y lo amas. Y ahí es donde yo veo el cambio radical. Cuando uno llega a ese punto, tú empiezas a atraer personas que es como si el universo te quisiera decir, hey, tú me encantas, eres lo máximo, y te refuerza las cosas que te Sí, gustan de ti, pero es porque tú estás exacto. irradiando eso por todos los poros de tu piel. Y obviamente, ¿qué más te va a traer el universo si tú lo que irradias es genialidad? Exacto, sí, sí, sí. Y es tu lenguaje, tu comunicación interna, ¿no? ¿Qué te estás diciendo a ti misma todo el tiempo? Porque eso es otra cosa. Por ejemplo, me dicen, sí, es que yo estoy en el gimnasio todo el tiempo, comida saludable, entreno en PNL para la atracción, muchas cosas, muchas herramientas. Pero cuando te miras al espejo te estás diciendo, uy, no, definitivamente Me estoy falta. feísima, entonces me ve feísimo, entonces, o sea, no hay cómo entonces que puedas cambiar eso que tú estás atrayendo, porque el Y universo te está escuchando, ¿no? Y volvemos a que tú ya nos habías dado la clave desde el principio, Liliana. O sea, ir al gimnasio, cambiar mi forma de vestir, arreglarme el cabello, perfeccionar mi manera de hablar o estar leyendo libros y cosas. Todavía, aunque parezca mentira, todo eso está en la superficie. Por eso vuelvo y repito, con una Sí, terapia, un trabajo profundo, ya sea personal o asistido con un profesional, que tú realmente vayas a lo hondo y desde lo hondo es que nazca ese reconocimiento y amor por ti. Cuando eso cambia, hey, ahí entonces va a tener efecto todas estas herramientas y técnicas, pero si tú solamente estás así en la es. superficie y como dice Lili, que esa es otra manera de darte cuenta, con todo lo que estás haciendo, todavía no te gusta la persona del espejo, eso es una bandera roja, porque entonces Ay, estás sí. buscando solamente cosas superficiales y no te gustas todavía, no te has descubierto ni te valoras. Claro, y no solamente eso, sino que entonces llega una persona a tu vida y esa persona, por más que te diga, estás guapa o estás guapo, me encantas, tú siempre vas a estar pensando, me está mintiendo. No, eso no es verdad. Se está viendo con otra persona que es más guapa que yo, más guapo que yo. O sea, siempre va a estar como un fantasma, porque esas emociones son como fantasmas. Y las tienes dentro y afuera de ti todo el tiempo haciéndote ruido y pasar el mal rato. Entonces, mira que este tema de la atracción definitivamente tiene mucho, mucho contenido, mucho que observar, mucho que analizar.
para después darse cuenta, ok, entonces es aquí donde está la clave o lo que tengo que modificar para poder mejorar en este proceso y lograrlo, ¿no? Así mismo es. Y bueno, quiero decirles ya para el cierre que uno de los motivos de este espacio, como les decía, y de otros que vamos a tener, yo estoy tratando de aliarme con Lili para poder traer otro tipo de herramientas, porque por lo menos en mi caso yo siempre me he enfocado mucho más en lo que es la parte informativa y la parte interpersonal, pero no tanto en la parte física, o en usar herramientas más tangibles, pero uno va abriéndose porque, como nos decía Lili hace un rato, todos los ámbitos de la vida son diferentes esferas de una misma realidad. Entonces yo no puedo estar con la mente por un lado, el corazón por otro lado y el cuerpo por otro lado, porque no voy a estar acaparando toda la energía que necesito para lograr un cambio radical. Entonces al final también los cristales, al final también los amuletos que uno usa, al final también algo como un perfume, que casualmente en el futuro les vamos a hablar de eso, porque en una próxima charla queremos reunirnos a hablar de cuál es el valor de los objetos energizados, cómo los objetos y las cosas que yo cargo de vibra positiva, que creo que ya se encargó de probarlo el científico japonés Masaru Emoto con el tema del agua, que sobre todo el líquido es sumamente, ¿cómo se le dice esta palabra? Cuando algo es como que se afecta fácilmente por las energías y cambia su manera de vibrar. Entonces, en general, no solamente el líquido, lo que pasa es que el líquido tiene esa cualidad en gran escala, pero todo lo que existe se afecta por las vibras que uno le transmite. Entonces, quiero que en un futuro espacio, pues vamos a hablar de esto, porque Lili tiene varias cosas interesantes que está desarrollando y que vienen en esa línea de cómo podemos trabajar con cosas cargadas de energía positiva que nos van a ayudar a romper esos bloqueos. Exacto. Sí, definitivamente, como les mencionaba hace un rato, hay herramientas, ¿sí? Tenemos herramientas para ayudarnos, para desbloquear la energía, para ser más atractivas, magnéticos, o sea, es simplemente utilizarlas, como les decía, ¿sí? Hay muchas cosas, pero si no las usamos, si no las llevamos a la práctica, pues difícilmente van a poder funcionar, ¿no? Entonces, es tener la herramienta, aplicarla de la mejor manera y ya esperar que el universo responda, porque también es esto, ¿no? Hay que sintonizarnos en esa frecuencia. Ahí es donde está la magia. Aprender a mover nuestra energía desde donde está, elevarla un poco más, un poco más, un poco más. Y para eso tenemos muchísimas herramientas, entre esas las aromas. ¿Sí? Por eso Jaime hablaba de perfumes, aromas, que son ese complemento maravilloso, porque los aromas impregnan inmediatamente el campo áurico. Entonces eso hace que sea pues como sea mágica y una herramienta excepcional también para lograr resultados más rápidamente. Ahora, ¿por qué dejamos esto para el final? Precisamente porque la idea no es vender humo, sino ser consecuentes con que si no hay el trabajo interpersonal y no hay la conciencia, tú puedes usar y ponerte lo que tú quieras, pero no te va a servir. Porque tienes que usarlo de la mano con la conciencia correcta y recuérdense lo que les dije antes, mente alineada con corazón, alineada con acciones en el plano físico. Entonces, claro, porque a veces uno le propone una solución a las personas y después dicen, no, es que me dijeron que con estas herramientas ya yo iba a traer mejores posibilidades. Bueno, pero las herramientas no lo van a hacer, o sea, no te van a hacer la tarea. Tú tienes que hacer la tarea y complementar. Es como te dicen en el gimnasio. Al final todo lo que haces es un complemento de una excelente alimentación. Tú puedes estarte matando en el gym, pero si todos los días comes McDonald's, no es la culpa de tu entrenador que no veas músculos o no veas resultados. Entonces, lo digo porque me gusta ser consecuente, ¿no? Por eso ven que hemos hablado de muchas cosas y al final hablamos de los complementos, que van a ser algo maravilloso, pero van a venir a darte ese último empujón para que tú agarres vuelo y alcances tu meta, pero ya tú tienes que venir corriendo y agarrando el impulso. No es que la herramienta te va a agarrar y te va a tirar para que hueles. Claro, hay que abrir las puertas, ¿no? Si imaginamos, por ejemplo, que los bloqueos son puertas cerradas, ¿sí? Puertas que tú tocas y no se abren, o puertas que tú tocas y medio trata de abrirse, pero no se abren. Y esto es aplicable a todo, no solamente al plano sentimental, sino laboral, económico, bueno, muchas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo imantar mi energía,
¿sí? Iluminarme con mucha energía, hablo de iluminarme, no que me voy a iluminar espiritualmente, sino cuando mi energía está muy, muy óptima, ¿sí? Muy óptima. Entonces, cuando estamos muy óptimos energéticamente, que sentimos gozo, felicidad, optimismo, creatividad, pues así está tu luz también, estás iluminando. Entonces, tú tienes que llevar esto a la acción. Porque si yo tengo ese potencial, pero me quedo aquí sentadita, haciendo nada, pues no va a pasar nada, más que vas a poder disfrutar de la sensación de tu buena vibra, que también es maravilloso, ¿no? Pero si tú tienes otros propósitos, entonces tienes que salir y tocar nuevamente la puerta, ¿sí? Para que la puerta se pueda abrir. Y así es como funciona la magia. ¿Mm? Creo que hemos llegado a una bonita conclusión y a esa imagen que nos dio Lili que me gusta de tocar la puerta, porque la misma Biblia lo dice, toca y se te abrirá. ¿Sí? También tenemos que pensar que hay muchas maneras de tocar la puerta. Puedes tocar la puerta con el puño, la puedes tocar con esta cosa que sale en las películas que es como de hierro, la puedes Sí. tocar con un botón o puedes avisar con el intercom desde que estás afuera. ¿Qué quiero decir con esto? A veces también nos cerramos, en que bueno, toqué así y no me abrieron. Bueno, usa el intercom o busca otra manera, Ajá, llama por teléfono. O sea, tocar la puerta es una imagen gráfica, pero que podemos usar más creativamente, ¿no? exacto. Si no se te abre el camino por un lado, bueno, busca una ventana. La cosa es esa, tenemos que ser creativos, tenemos que abrir la mente y como dice Sí, Lili, sobre todo, levantarnos y dar el primer paso, porque sí. casualmente hoy compartí una frase que me gustó mucho en una imagen, en un meme que decía, yo empiezo por mí, elijo empezar por mí. Entonces creo que esa es la decisión de amor propio más grande que uno tiene que tomar todos los días. Y todos los días apenas uno se levanta a decir, hoy yo empiezo por mí a hacer esta, otra y cualquier diferencia que quieras hacer en el mundo. Claro, grandioso, sí. Sí, qué hermoso. Y así debería ser todos los días pensar en nuestro bienestar y pensemos también, ¿no? No, pensar en nuestro propio bienestar no es ser egoísta. Recordemos que de nuestro propio bienestar también dependen que otras personas también se sientan en bienestar. Entonces, digamos que esa velita iluminando pues da luz a muchas otras que de pronto tienen su llamita más bajita. Entonces, siempre, 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 siempre que nuestra energía está óptima y que estamos óptimos a muchos niveles, siempre va a beneficiar a un grupo de personas o a la sociedad en general. Exactamente. Bueno, mi querida Lili, te doy las gracias de verdad por haber venido hoy así a última hora que nos lo inventamos, sin planear mucho, ni siquiera lo anunciamos ni nada, pero igual queríamos compartir dentro del marco de lo que es el día que se celebran las relaciones amorosas y la amistad y todo este tema de la conexión. Yo creo que al final se trata de conexión. Creo que hemos hablado de Así es. muchas cosas interesantes. Ojalá muchas personas se den la oportunidad de verlo, comentarnos sus opiniones, que sea muy interactivo. Y bueno, si Dios quiere, pronto les vamos a estar avisando porque vamos a tener un espacio totalmente dedicado al tema que les decíamos de impregnar los objetos y las cosas que usamos en la vida cotidiana con energía positiva para que eso nos ayude y sea un complemento a la hora de manifestar una realidad mucho más abundante. Sí, Jaime, muchísimas gracias a ti por la invitación. Quiero agregar algo más antes de cerrar acerca de lo que acabas de decir. Vamos a hablar de cómo impregnar y desimpregnar, porque también es muy importante reconocer que a veces tenemos muchas cositas que desimpregnar y que de pronto no tenemos también conciencia de ello. Así que la próxima transmisión va a estar maravillosa. Me hace muy feliz estar acompañándote, Jaime, y poder compartir esta información tan bonita y bueno, sobre todo hoy el Día de los Enamorados, entonces por eso pues me uní a esta invitación. Muchísimas gracias. Bueno, ya que lo dijiste, feliz día de San Valentín para todos. Esperamos que lo hayan disfrutado extremadamente con sus seres amados. Eso incluye familia, amigos, sus mascotas, con quien sea que lo hayan compartido, porque creo que el amor es algo universal. Y si lo hacemos y lo vivimos de esa manera, nuestra vida siempre va a ir ascendente porque el Así amor es algo es, que te eleva. Entonces, gracias por así habernos es. acompañado en esta noche de San Valentín y si Dios quiere nos volvemos a ver súper Muchas pronto. gracias a ti y gracias a todas las personas que se unieron. Besos, buenas noches. Buenas noches a todos. Bye bye.